Hola amigos, bienvenidos a este video donde vamos a estudiar el concepto de pobreza. Para abordar la pobreza debemos definir este concepto que puede ser abordado a partir de tres dimensiones. Una hace referencia a la posibilidad de consumo de una persona o de un hogar. Cuando hablamos de la posibilidad de consumo, establecemos un umbral para definir si una persona o un hogar es o no pobre a partir de la posibilidad que tenga de adquirir algún conjunto determinado de bienes y servicios. Es decir, si aquella persona puede eh, obtener bienes y servicios a partir de un determinado umbral, va a ser considerada no pobre, y si no lo puede obtener, va a ser considerado pobre. Una visión similar pero algo distinta, más que a la posibilidad de tener el bien o servicio, hace referencia a la capacidad de sacar utilidad de ese bien y servicio. Es la segunda dimensión que aparece en la Filmina, la pobreza entendida por la capacidad en virtud de la utilidad que puede obtener a partir de la utilización de bienes y servicios. Ejemplo, ¿de qué serviría, como plantea ahí el ejemplo, tener una computadora si una persona vive en un contexto donde no pueda tener electricidad, por ejemplo? Bajo esa condición puede tener el bien y servicio, pero no le es útil ese bien y servicio. O, por ejemplo, imagínense en otras situaciones contrarias, por ejemplo, ante determinada prestación pública de algunos servicios donde la persona por ahí no tiene un bien o servicio, pero puede beneficiarse o tener utilidad a partir de la prestación de bienes y servicios de terceros. Pero bueno, aquí hay una sutil diferencia entre los dos conceptos, pero que son formas de entender de diferentes maneras a este concepto de pobreza. Y por último, la pobreza entendida como las necesidades efectivamente cubiertas que tiene o no una persona o un conjunto de personas. En virtud de estos conceptos, cómo definimos a la pobreza, vamos a tener la capacidad de medirlas. Nosotros en la Argentina utilizamos básicamente, en el sistema estadístico de Argentina, utilizamos dos vertientes de estos conceptos. La primera que vamos a ver es el método indirecto de medición de la pobreza y hace referencia a medir la posibilidad de consumo a la cual puede acceder una persona o un conjunto de personas, es decir, un hogar. Para eso, lo que se hace es, se determina un umbral mínimo de ingreso, en este caso, ese umbral se denomina línea de pobreza, y aquellas personas u hogares que superen ese umbral van a ser considerados no pobres, y aquellas personas u hogares que no lo superen van a ser considerados pobres. En un video posterior vamos a definir un poquito mejor estos conceptos y vamos a profundizar sobre cómo se realiza este proceso de medición y cómo se define este umbral. Eh, para este tipo de medición, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, utiliza un conjunto de herramientas para lograr esta medición, principalmente la encuesta permanente de hogares o la EPH, que se hace trimestralmente, donde se recogen indicadores de ingresos de hogares y familias y de tamaños de hogares y familias en cuanto a cantidad de personas, ¿no? Y también utiliza la encuesta de gastos de los hogares para establecer patrones de consumos y la relación entre consumos de bienes alimenticios y el resto de los bienes, o sea, los bienes no, no alimenticios, y también para actualizar las diferentes canastas o umbrales de consumos, los índices de precio, para eso se utilizan los relevamientos del índice de precio al consumidor. Es decir, hay un conjunto de herramientas estadísticas que confluyen al momento de realizar la medición de pobreza en este sistema. Entonces decíamos, este método indirecto lo que hace es medir la pobreza a partir de niveles de consumo, de determinar determinados umbrales de consumos y si el sujeto, ya sea persona u hogar, supera, no es considerado pobre y si no lo supera es considerado pobre. Este tipo de mediciones es una medición coyuntural o de corto plazo, en el siguiente sentido. Imagínense una persona que tenga condiciones de vida buenas, por así decirlo. Ejemplo, una persona que vive en un hogar con todas las condiciones edilicias estándares y confortables, que es un hogar amplio, inclusive podemos pensar en un hogar con lujos, que tenga vehículos lujosos, sin embargo, coyunturalmente tiene una baja en los ingresos, pero la persona vive en una casa cómoda con todos los servicios, pero coyunturalmente tiene baja en los ingresos, por lo tanto no cubre el umbral mínimo para ser considerado no pobre. Bajo esta medición, esa persona en el corto plazo es considerada pobre, por más que tenga una casa cómoda y un auto lujoso. Sin embargo, imaginen otra persona que vive hacinada en una villa o barrio de emergencia,
y tiene condiciones sanitarias malas y tiene condiciones de hacinamiento. Sin embargo, coyunturalmente obtuvo una serie de ingresos en este tiempo corto que lo hace superar a ese umbral de consumo. Bajo esas condiciones, esta persona que vive en una villa de emergencia es considerada no pobre. Fíjense que bajo esta lógica, la medición no pareciera reflejar lo que entendemos de pobreza. ¿Pero por qué? Porque es una medición coyuntural. Medir de esta forma la pobreza se circunscribe simplemente a medir que en un periodo corto de tiempo el nivel de ingresos supera no un determinado estándar que supone un estándar mínimo de consumo. Obviamente, si la persona de la casa lujosa mantiene mucho tiempo la condición de ingresos bajos, va a perder la casa y los lujos. Y si la condición de casa con malas condiciones sanitarias y con bajos servicios mantiene por un largo periodo los ingresos altos, va a salir de esa condición y va a ser más, va a tener condiciones más parecidas a la que pensamos tradicionalmente cuando pensamos a una persona pobre o a una persona no pobre. Pero bueno, esas son las características que tiene este tipo de medición. De por ahí parece en el periodo de medición no reflejar exactamente lo que entendemos como pobreza o no. Pero bueno, por eso decimos que es una herramienta de medición coyuntural y de corto plazo. Por otro lado, tenemos otro tipo de método al cual conocemos como el método directo o el método de necesidades básicas insatisfechas. Y justamente, como dice el nombre, este método se encarga de medir la pobreza o de entender al concepto de pobreza como la posibilidad de efectivamente cubrir un conjunto de necesidades que consideramos básicas. Este tipo de mediciones en Argentina se hace a partir de los censos nacionales de población, hogar y vivienda que se hacen cada 10 años en Argentina. Y funciona de la siguiente manera. Se determinan un conjunto de necesidades que son indicadores básicos y si el hogar o la familia no cumple, no alcanza a cubrir este conjunto de necesidades básicas, o sea, si la tiene insatisfechas, si tiene al menos una necesidad básica insatisfecha, se lo considera pobre. Y este tipo de medir la pobreza es de un carácter estructural y de largo plazo, a diferencia o como contrapunto del que veíamos anteriormente, porque aquí una persona que no cubra las necesidades básicas, por más que en el corto plazo o coyunturalmente tenga niveles de ingresos altos, no alcanza a cubrir este conjunto o a resolver este problema planteado por la incapacidad de cubrir esas necesidades básicas. Bien, ¿cuáles son esas necesidades básicas? Les decía, hay un conjunto, 5, que usa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, y aquel hogar que no cumpla al menos una de ellas, o sea, que le falte una de las 5, ya es considerado un hogar pobre. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, la primera hace referencia al hacinamiento, donde poblaciones en hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto o por habitación son considerados hogares pobres. Otra condición hace referencia a la vivienda. La población en hogares que habitara en vivienda de tipo inconveniente es considerada pobre. ¿Qué es una vivienda inconveniente? Cuando es una pieza de inquilino o una vivienda precaria u otro tipo de vivienda que no es la tradicional, por así llamarla, digamos, una vivienda que tenga bajo una propiedad o que esté en alquiler, pero la vivienda completa, no una pieza o una habitación. Otra necesidad básica que consideramos para distinguir, digamos, a un hogar pobre de un hogar no pobre son las condiciones sanitarias. Aquella población en hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete en la casa, es decir, de inodoros, van a ser considerados hogares con una NBI, es decir, un hogar pobre. Otra condición es la asistencia escolar. Población en hogares que tuvieran algún niño en edad escolar y este niño no asistiese a la escuela, será considerado hogar pobre. Y por último, aquellos que estén en condiciones o con capacidad de subsistencia, se llama. ¿En qué consiste esto? Poblaciones en hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado, es decir, cuando haya más de 4 o más que dependan de un miembro ocupado del hogar y que además este miembro o este jefe de familia tuviera bajo nivel educativo. Por ejemplo, no hubiese terminado la escuela primaria. Es decir, imaginen una familia que tenga un jefe de hogar, imagínense por ejemplo el padre, del cual dependan 4 o más personas de ese hogar y que adicionalmente este jefe de hogar, que es la persona ocupada de quien depende el resto, no tenga la educación primaria completa. Bajo estas condiciones no cumpliría el NBI 5. Entonces, en resumen,
Los hogares que tuviesen al menos una de estas necesidades básicas insatisfechas van a ser hogares considerados pobres y por el método indirecto van a estar en los estándares de pobreza. Bueno, espero que le haya servido. Muchas gracias.